Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de los planetas transaturninos desde la perspectiva tradicionalista y por qué estos, como dice el título en la presentación en su pantalla ahora mismo, no se utilizan en la astrología tradicional y por qué no pueden ser utilizados en la astrología tradicional. Y esta pequeña presentación va a contestar muchas preguntas que probablemente muchos de ustedes tienen allá afuera. ¿Ok? Antes de comenzar, tengo muchas cosas que decir, primero que nada, como introducción a esta presentación, pero primero que nada, tenemos que definir conceptos. Primero que nada, ¿a qué nos referimos por planetas transaturninos? Como dice la palabra, transaturnino alude a lo que está más allá de Saturno, que desde el punto de vista tradicional alude a cualquier cosa o cualquier objeto que está más allá de la séptima esfera celeste de Saturno, ¿verdad? Y esto específicamente, en este caso, alude a lo que sería Urano, Neptuno y Plutón, pero los planetas transaturninos no son únicamente Urano, Neptuno y Plutón, como vamos a ver en esta presentación, porque hay otros objetos en nuestro sistema solar desde la perspectiva moderna que también cuentan bajo este categórico de transaturninos. Claro, desde el punto de vista tradicional, desde el punto de vista geocentrista, que vamos a discutir más adelante, pues todos estos objetos, primero que nada, no existen. Y segundo que nada, si existirían, estarían más allá de la séptima esfera, pero no estamos adelantando, eso lo vamos a discutir más adelante en esta pequeña presentación que monté. ¿Okay? Ahora bien, otro punto más. Si usted está viendo este video y usted está ahora mismo diciendo, bueno, ese término está incorrecto, porque el término correcto para calificar a Urano, Neptuno y Plutón son el calificativo de planetas transpersonales. Y yo estoy aquí para decirle de que eso es incorrecto, eso es falso, eso es una falacia. Usted está en un hierro, porque el término transpersonal, primero que nada, es un término que no tiene ni 120 años de edad. Y segundo, es un término que tergiversa todo el concepto de estos tres planetas y lo hace a propósito para arrastrarlos por los pelos hacia la experiencia de la persona en este plano sublunar de los cuatro elementos. El concepto de planeta transpersonal no tiene que ver nada con la persona, no tiene que ver nada con la idea de la persona más allá de cualquier concepción moderna de lo que es la experiencia humana, ¿verdad? Desde el punto de vista secular, materialista, histórico, ateo. Y como consecuencia, el concepto de transpersonal no tiene que ver nada con conceptos astronómicos, no tiene que ver nada con conceptos astrológicos y me atrevería a decir que tampoco tiene que ver nada con los preceptos del status quo, de la contraciencia moderna de la psicología dentro de la academia contemporánea, la cual condena la astrología como una pseudociencia. Y si existe una pseudociencia en la astrología, no dude que esa es la prosaica contraastrología moderna, que es una caricatura mal calqueada de la verdadera astrología, que es la astrología tradicional, que lleva ese relevo de esa tradición milenaria de por lo menos 2200 años de edad. ¿Ok? Así que nos estamos refiriendo a transaturninos y ese es el término que vamos a utilizar de aquí en adelante y no vamos a utilizar el término de transpersonal por las razones previamente estipuladas, ¿verdad? Otro concepto que tenemos que definir es la idea de la astrología tradicional. Probablemente ustedes, algunos de ustedes sabe qué es la astrología tradicional, hay otros allá afuera que no saben qué es la astrología tradicional. Esto es un tema bastante profundo que ya he tratado en otros videos. No voy a hablar respecto a los detalles de qué diferencian la astrología tradicional de la astrología moderna, pero si ustedes les interesan, denle pausa al video y vean este video que voy a poner en las tarjetas donde yo explico las diferencias entre la astrología tradicional y la astrología moderna. Pero a modo de cronología, la astrología tradicional representa la astrología horoscópica que se practicó en el mundo desde más o menos el siglo II antes de Cristo hasta más o menos el siglo XVIII, XVII después de Cristo. La astrología moderna, en cambio, alude a la contraastrología que se practica más o menos desde el siglo XVI, XVII y XVIII hasta el día presente, el cual siempre está cambiando, siempre está en un proceso de transformación. Y eso es meramente
una gotita de lo que es esa diferencia. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué estoy haciendo este video? Miren, yo llevo ya varios años con mi canal de YouTube y obviamente pues no muchas personas allá afuera entienden lo que son las diferencias entre la astrología tradicional y la prosaica contra astrología moderna. Eso es entendible, especialmente si usted es un adolescente, si usted es alguien ingenuo, ¿verdad? Pero si usted tiene ya 20 y pico, 30 y pico, 40 y pico de años, pues no hay excusa, ¿verdad? Ya usted es un adulto y usted tiene que madurar y usted tiene que leer y usted tiene que orientarse para estar al tanto de lo que representan estos preceptos, ¿verdad? A menos que usted pues meramente esté curioso o no quiere profundizar o sencillamente pues es un turista, ¿verdad? Pero si usted se quiere hacer llamar un astrólogo serio de la astrología, pues usted tiene que conocer estos preceptos, ¿verdad? Y no importa si usted es astrólogo moderno, usted tiene que entender a cabalidad los diferentes puntos de vista, como yo, que soy pues un astrólogo tradicional o intento serlo dentro de este mundo ubicuo moderno, comprende los argumentos de los astrólogos modernos en términos de por qué usan los planetas transpersonales en sus interpretaciones, las cuales muchas veces carecen de muchas cosas, entre ellos sentido común. Es muy importante conocer las diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero como le estaba mencionando, yo estoy ya cansado de leer comentarios en mis videos de Fernando, no te olvides que Piscis lo rige también Neptuno, o que Acuario lo rige también Urano. No te olvides, Escorpio también lo rige Plutón. Fernando, ¿qué significa Plutón en Escorpio? ¿Qué significa Urano en Géminis? Neptuno en Sagitario. Todo esto, pues, es resultado de varias cosas que yo he hablado en otros videos. Pero más allá de meternos en ese tema, yo lo que quiero dejarles saber es que yo estoy haciendo este video para contestar todas esas preguntas. Y tengan en mente que lo que yo voy a mencionar en esta presentación realmente no contiene ningún tipo de idea original. Quizás al final hay algo original mío en términos de mi perspectiva de cómo debemos tratar a los transaturninos desde una perspectiva tradicional. Pero en esencia las cosas que yo voy a decir ya muchas personas las han dicho anteriormente. Y ahora volviendo a lo que mencioné previamente, esta situación de no conocer qué es la astrología tradicional, de no conocer qué son los transaturninos, de no saber por qué no se usan en una astrología y por qué no se usan en otra, mal, parte de dos problemas muy grandes, ¿verdad? Primero que nada, parte de la profunda crisis pedagógica que hay en la astrología hoy en día, que es algo que ya he hablado en otros videos, en otros canales, y es la idea de la crisis pedagógica que hay en la astrología, donde las personas se hacen llamar astrólogos modernos o tradicionales, lo que sea, se hacen llamar estudiantes de astrología y no saben los preceptos más básicos de la astronomía esférica, no saben dónde está la eclíptica, cómo identificarla, no saben para qué usaban los astrolabos antiguamente, no saben la historia de la astrología, ni siquiera saben que el sol sale por el este y se baja por el oeste, que la casa 10 representa el punto arriba de nuestra cabeza. Es muy triste la crisis en la cual estamos. Y eso es resultado de la comercialización de la astrología, algo que nunca se hizo para las masas, algo que nunca se hizo para las mujeres y algo que nunca se hizo para la mayoría de los hombres. Este es el problema del mundo moderno, que ha utilizado la astrología para venderle sueños a las personas y para venderles productos, servicios, para explotar a las personas mientras que acarician sus egos, y cómo la astrología se ha prostituido y se ha utilizado para un montón de cosas para las cuales nunca estuvo diseñada. La crisis pedagógica es algo muy serio y yo en este canal intento poner mi pequeño granito de arena para ayudar en esa crisis. Y esta situación de los transaturninos también revela otro segundo punto, y esa es el desentendimiento que tiene el estudiante promedio de astrología con esta dicotomía imperante y omnipresente que existe entre lo que es la tradición y la modernidad. Muchas personas no entienden esa dicotomía, que de hecho está en el video que puse en las tarjetas. No voy a hablar de él aquí porque si no este video va a ser muy extenso, pero la idea de no comprender la situación de los transaturninos de la misma manera de no comprender otras manifestaciones aberrantes de la astrología moderna, como la idea de que las casas son iguales a los signos y los signos son iguales a las casas, aberraciones como lo que es la reencarnación evolutiva a través de la astrología,
aberraciones modernas como esta idea de la subjetividad y la relatividad total, donde todo es gris, nada es blanco, nada es negro, no hay nada bueno, no hay nada malo, no hay nada difícil, no hay nada fácil, todo es relativo, todo tiene su sombra, todo tiene su luz. Esta idea del progreso y la evolución, todas estas son aberraciones modernas que se han pegado como un parásito demoníaco a lo que es la ciencia y el arte de la astrología. Y para realmente comprender la perversión, uno tiene que estar al tanto de esta dicotomía. Y una vez que uno está al tanto de esa dicotomía, uno entra después a lo que mencioné anteriormente, a darse cuenta de que hay una profunda crisis pedagógica con la astrología, donde cualquier persona puede lanzarse a ser astrólogo o cualquier persona puede hacerse llamar a estudiante serio de astrología y cometer barrabasada. Y eso tiene su lado positivo, ¿verdad? La falta de control y la falta de... ay, Dios mío, la falta de monitoreo tiene su lado positivo desde una perspectiva libertaria extraña, pero también tiene su lado negativo. Hay que encontrar siempre el balance, ¿verdad? Y el lado negativo yace en personas que masifican estupideces a granel, haciendo que muchas personas se descarrilen dentro de su proceso pedagógico. Y les digo yo que cuando yo empecé a estudiar astrología, yo pensaba que Urano y Neptuno y Plutón eran iguales a los planetas del septenario tradicional y poco a poco me di cuenta. Y poco a poco me daba cuenta de cómo personas sencillamente cometían aberración tras aberración tras aberración meramente porque ese era pues el extraño status quo dentro de ciertos círculos y cómo dentro de ciertos círculos se masificaban y se generalizaban fantasías, mentiras y propagandas que no tiene que ver nada con la tradición de la astrología. Y esta presentación, como les mencioné, pretende aclarar estas dudas, pretende demostrarles por qué los transaturninos no se usan y no se pueden utilizar. Y como mencioné, las ideas que voy a mencionar aquí, no hay nada original, ya todo se ha dicho, ¿verdad? Porque eso es parte de la tradición, la idea de que el ser es superior al devenir y que estas cosas son porque son, ¿verdad? Y a lo largo de esta presentación, pues vamos a ir aclarando ciertos puntos y en ese proceso, pues yo espero que ustedes entiendan por qué estos planetas no se pueden utilizar y en esencia no se necesitan, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Como pueden ver, esto es una presentación por mí, Fernando Raúl Castro Álvarez, de mi canal de Fernando Raúl Astrology. Suscríbanse si no lo han hecho, denle like al video. Cualquier cosa aquí abajo está mi página web donde pueden ver todas mis consultas y nada, espero que les guste. Así que vamos a comenzar. Primero que nada, vamos a comenzar con las 4 razones sencillas por las cuales los transaturninos no se usan y no se deben utilizar en la astrología tradicional. Número 1, los transaturninos no se pueden ver con el ojo. Muchas personas allá afuera dirán, ay, que eso importa, eso no importa, están allá afuera. Ok, hay un problema bien grande con esto. Y a través de este video, ustedes, si no entienden la dicotomía del mundo moderno y el mundo tradicional, pues no van a entender mucho de los puntos que voy a decir de aquí en adelante. ¿Okay? Pero ustedes se tienen que poner en la perspectiva de el hombre antiguo tradicional. Y como consecuencia, ustedes se tienen que poner desde el punto de vista del astrólogo tradicional, esos grandes gigantes de la tradición que estudiaron, que recopilaron, que tradujeron, que experimentaron y que vivieron la astrología en carne propia y que, gracias a Dios Todopoderoso, dejaron algo de su conocimiento para futuras generaciones a través de sus escritos. Y desde el punto de vista tradicional, nosotros vivimos en una esfera sublunar de los 4 elementos, donde todo es perecedero, ¿verdad? Y a la misma vez, viviendo en esta esfera sublunar de los 4 elementos, donde todo nace, crece y muere, donde todo está cambiando, donde todo está en un proceso de decaimiento y de nacimiento y de crecimiento, hay una gran escalera del ser, hay una gran cadena del ser que nos conecta hasta las alturas más sacrosantas en el más allá y nos conecta también a las pailas del infierno. ¿Okay? Y esa gran cadena recorre varias esferas que desde siempre se conocían desde el punto de vista tradicional. Y esas esferas son 7 esferas, que son las 7 esferas de los planetas del septenario tradicional. Empezamos con la esfera sublunar, que somos nosotros, y luego vamos subiendo esfera por esfera. La luna, por eso es la esfera sublunar, porque está debajo de la luna. Luego Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno, que es la última esfera. Luego de esa esfera del septenario tradicional viene la octava esfera de las estrellas fijas,
Y después hay diferentes variaciones, puede que vengan los signos, y después entramos a un mundo más allá del tiempo, entramos a un mundo que literalmente es puramente metafísico, y de ahí en adelante pues hay otras dimensiones que diferentes tradiciones han estipulado de diferentes maneras, ¿verdad? Los védicos estipulaban de que pues el mundo emanaba del señor Vishnu y desde su ombligo seguía hasta el señor Brahma, ¿verdad? Un poco más complicado, lo estoy resumiendo, ¿verdad? Los islámicos decían que después de la esfera de las estrellas fijas y los signos estaba el pedestal y luego el trono de Dios. Esto lo pueden leer en el libro de Ibn Arabi, traducido por Titus Burkhardt, que de hecho yo leí el libro y el audiolibro está en internet en español, en inglés, hecho por mí. Y en la concepción católica tradicionalista, luego de esas esferas, pues habían una jerarquía de ángeles y luego estaba Dios. Pero el punto es que más allá de la octava esfera estaba Dios y nosotros nos podíamos conectar a Dios a través de esta gran cadena del ser, la tradición y diferentes analogías de correspondencias y jerarquía. Eso alude a lo que era la perspectiva tradicional que lamentablemente fue pues hijackeada o fue ultrajada luego del siglo XVIII, XVIII más o menos. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque dentro de esa concepción geocentrista, tradicionalista, es que tenemos que operar para entender por qué los transaturninos no se usan en la astrología tradicional. ¿Por qué? Porque en ese modelo toda la luz emanaba del sol, del logos espermáticos. Y como consecuencia, esa luz se rebotaba sobre los planetas del septenario tradicional, de la Luna a Saturno o de Saturno a la Luna, dependiendo del orden que hagan, ascendente o descendente. Y esa luz, de la misma manera, volvía hacia nosotros en unas especies de rayos que fueron estudiadas profundamente, especialmente por la obra de Al-Kindi, que usted puede buscar en internet, y caen sobre nosotros después de pasar por diferentes esferas, ¿verdad? Porque la esfera de Saturno, los rayos van a pasar por todos los planetas y los de la Luna no van a pasar por ninguna otra esfera más que la de la Luna misma, ¿verdad? Pero más allá de cualquier tecnicismo, la idea es que toda la luz salía del Sol, se rebotaba en los planetas y después venía a nosotros, ¿ok? Y de la misma manera, desde el punto de vista geocentrista tradicional, toda la luz de las estrellas fijas también correspondía a la luz del Sol. Yo sé que desde el punto de vista moderno esto no hace sentido, pero desde el punto de vista tradicional sí hace sentido. ¿Ok? Y hay muchas cosas que en el modelo tradicionalista están pues mal, pero se usan a modo de analogía, a modo de alegoría, para comprender el mundo que nos rodea, porque al fin y al cabo, una de las aberraciones y de las falacias más grandes de este mundo moderno es que el hombre es un ser lógico, el hombre es un ser ilógico y muchas veces comprende el mundo que le rodea mucho mejor a través de conceptos ilógicos que a través de conceptos lógicos. Sabemos que las estrellas probablemente son soles distantes. Sabemos que las estrellas no son fijas, se mueven bien lentamente. Y no me refiero a la precesión de los equinoccios, me refiero a que las estrellas se mueven. Lo que pasa es que tardan docenas de miles de años en tener un movimiento que se note aquí en la Tierra. Pero la idea es que desde el punto de vista geocentrista, toda la luz salía del Sol y luego rebotaba sobre los astros y luego caía sobre nosotros. Y recordemos, los planetas del septenario tradicional son astros, a excepción de las luminarias. Las luminarias pues no tienen esa idea o esa percepción de astros, pero la idea es que los demás planetas, los planetas estelares, son astros y son astros errantes, mientras que los astros son las estrellas fijas que no se mueven. ¿Okay? ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque la luz de los planetas del septenario tradicional se pueden ver. ¿Y cómo se pueden ver? Porque el hombre los puede ver. Usted puede salir ahora mismo y ver a Júpiter, ver a Saturno, puede ver, dependiendo de la época del año, ¿verdad? Puede ver a Marte, puede ver a Venus. Mercurio se le va a hacer un poco difícil de ver. Para ver a Mercurio usted tiene que vivir bien al este, en la costa, o bien al oeste, en la costa, o en un punto muy alto donde se pueda ver el horizonte a cada punto cardinal del este o oeste y esperar a cierta época del año. Pero la idea es que el hombre antiguo sabía que esos planetas estaban ahí porque se movían, eran estrellas errantes. De hecho, planeta significa planete, o mejor dicho, planeta sale de la palabra griego planete, que significa errante, ¿verdad? Y la idea era que esos puntitos de luz, porque los planetas son puntitos de luz, no son las representaciones modernas astronómicas que tenemos hoy en día de que Saturno es un planeta con aros, de que Júpiter es un planeta con un ojo rojo. No, 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 no. El hombre antiguo no veía los planetas así jamás y nunca.
Esas son concepciones que parten del siglo XVIII en adelante, quizás un poquito antes, siglo XVII quizás. Pero el punto es que eran puntitos de luz que se movían, y así era como el hombre antiguo los veía, y como consecuencia, el hombre antiguo nada más sentía y presentía y comprendía lo que podía captar a través de su visión. Y estoy diciendo todo esto porque yo le voy a dar a usted $100,000 si usted puede ver a Neptuno y a Plutón con los ojos, porque no los va a poder ver nunca con los ojos. Y ahí noten que hice una excepción, porque tengo entendido que Urano sí se puede ver con el ojo en ciertos momentos del año, pero en cielos sumamente oscuros. Y por sumamente oscuro me estoy refiriendo a cielos lo más oscuro posible, probablemente en el medio del Sahara o en alguna isla en el Pacífico desierta. Y ese va a ser el único momento donde usted va a poder ver a Urano. Y lo va a ver bien poco brilloso. ¿Ok? Y esa es la razón principal por la cual los transaturninos no se usan en la astrología tradicional. No se podían ver, punto y se acabó. Si no se pueden ver, no están ahí. Y si no están ahí, no tienen ningún efecto sobre esta esfera sublunar de los 4 elementos, porque los rayos no llegan. Esa es la razón principal. Ah, bueno, Fernando, pero hay que evolucionar, hay que crecer, hay que cambiar, hay que derribar viejas estructuras. No, eso es una perspectiva subversiva, nihilista, iconoclasta. Eso es una visión que parte de una profunda crisis de personas que ya no son personas, que cada vez se hacen más animales y más máquinas. Eso es una perspectiva infrahumana, deshumanizante, que meramente pretende borrar una tradición milenaria por el mero capricho de hacerlo, aunque sea inconsciente, está ahí presente. ¿Ok? Así que tenemos que tener esto en mente. Si algo no se ve, no existe. Y el hombre antiguo, contrario a lo que algunos de ustedes pueden pensar, no eran primitivos. Sí, carecían de muchas tecnologías modernas, pero si carecían de tecnologías modernas, eso lo complementaban con su intelecto superior. Recordemos que los astrólogos eran la crema de la crema. Por eso era que mencionaba que la astrología nunca se hizo para las masas, ni para las mujeres, ni para la mayoría de los hombres. Se hacía para un grupo élite de personas que realmente eran personas sobresalientes en términos de sus sensibilidades y capacidades. Y de la misma manera, aunque no tuviesen grandes tecnologías, sí tenían herramientas. Los astrólogos antiguos tenían efemérides. Los astrólogos antiguos tenían un montón de escritos que hoy no existen. También tenían artefactos extraños, mecanismos, tubos, astrolabos más tarde. Pero el punto era que el hombre antiguo no era un hombre primitivo. El hombre primitivo es usted, el que pretende que hay que derrumbar viejas estructuras, el que insiste que siempre estamos progresando y evolucionando, el que insiste que Dios no existe, el que insiste en que la moral y la ética son relativas, el que insiste que el bien y el mal no existen, ¿verdad? Y ese es el problema. El problema es la tergiversación y la inversión de los valores en la cual vivimos hoy en día. Y me he tardado tiempo explicando este punto porque es muy importante. Si algo no se ve, no existe. ¿Okay? Segundo punto. Los transaturninos se descubrieron y se siguen descubriendo a partir del siglo XVIII, 1781. Si no se veían, ¿por qué entonces ahora los vemos? Sencillo, porque los transaturninos se comenzaron a descubrir a partir del siglo XVIII y quizás un poquito antes, quizás siglo XVII. ¿Y por qué fue en esta época? Porque en esta época es que se empezaron a desarrollar las tecnologías ópticas de telescopios para ver más allá de lo que el ojo humano permitía hasta el momento. Y por eso es que se empiezan a descubrir a los planetas transaturninos y otros objetos transaturninos que vamos a hablar más adelante. Y se siguen descubriendo hasta el día de hoy, en los 2020, al momento de grabar este video. ¿Ok? Así que usted no va a ver nunca a Neptuno y a Plutón con sus ojitos que Dios les dio. Y puede que tampoco vean a Urano si viven en una ciudad. La única manera de verlos es verlos a través de un telescopio. Y yo he visto a Urano a través de un telescopio, parece una bola gris. Usted se le va a hacer bien difícil ver a Plutón con un telescopio comercial.
pero tengo entendido que Urano y Neptuno los puede ver más o menos con un telescopio normal, pero Plutón va a necesitar un telescopio mucho más grande. Pero el punto es que estos objetos transaturninos únicamente son visibles al hombre dentro del paradigma moderno, porque no es solamente que nosotros descubrimos telescopios, eso es lo menos importante. Muchas de las aberraciones que salen de los transaturninos salen de la tergiversación moderna del heliocentrismo. Y como tradicionalistas nosotros tenemos que ser geocentristas para comprender la perspectiva tradicional. Eso no quiere decir de que seamos fanáticos anti-heliocentristas. Eso lo que significa es que tenemos que entender el geocentrismo. Y tenemos que entender que todos estos avances, todos estos descubrimientos se hicieron dentro de este paradigma moderno, que es la incipiente crisis que vivimos hoy en día, ya 200, 300 años después, y eso vamos a hablar más adelante. Así que tengan en mente que los transaturninos no se podían ver, el hombre antiguo no los podía ver, y no fue hasta el siglo XVIII que se empezaron a ver únicamente a través del filtro de una tecnología, la cual se estaba manifestando en unos paradigmas dominantes que eran anómalos a los paradigmas del mundo antiguo. ¿Okay? Punto número 3. Los transaturninos tienen significantes mal adjudicados. Eso está mal escrito, ya que existen dentro del septenario tradicional y otros significantes en la astrología tradicional. Esto es muy importante. Quizás, y tengan en mente que cada punto va de la mano del otro, quizás la tragedia más grande de los transaturninos es que fueron descubiertos durante la modernidad. Esa es la tragedia más grande, porque los transaturninos se comenzaron a descubrir cuando la astrología tradicional estaba en su punto más bajo en Europa. Estaba en un punto mucho más bajo que en el siglo IV, V, VI. O sea, estaba en un punto profundamente bajo. Eso no quiere decir de que estaba ausente en todo el mundo, porque en el mundo islámico todavía se practicaba astrología, en el mundo védico se practicaba astrología y probablemente en el chino también. Pero en el siglo XVIII, en Europa, la astrología estaba casi muerta. Y todavía no se había dado el contrarrenacimiento de la astrología moderna que se da más tarde en el siglo XIX. Y como consecuencia, en ese vacío astrológico tradicionalista es que se empiezan a dar estos descubrimientos, específicamente en 1781 y 1846 más tarde con Neptuno. Y ahí es que se empiezan a adjudicar unos significantes que, número uno, ya estaban en los significantes del septenario tradicional y que, número dos, si no estaban ahí, estaban en los significantes de las casas o los signos, o de los lotes, o de otros significantes tradicionales. Y ahí es que empieza la aberración. La aberración comienza con el desentendimiento de la tradición, que también va de la mano del desentendimiento de la dicotomía entre mundo tradicional y mundo moderno a la cual aludí. Y como consecuencia, todos los significantes de los transaturninos, nosotros los podemos ver en otros significantes tradicionales. Y de hecho, a través de los significantes tradicionales podemos ver muchas más cosas porque están mucho mejor definidos que los significantes dentro de la prosaica contraastrología moderna, donde todo es relativo, donde todo es subjetivo, donde todo es bastante gris. ¿Okay? Y el último punto y el más importante es que los transaturninos no pertenecen a la cosmovisión tradicional y no pueden pertenecer a la cosmovisión tradicional. Porque al momento que usted incluye a los transaturninos, todo el aparato se destruye irremediablemente. Y de hecho, mi colega, Pablo Janiszewski, que probablemente ustedes lo conozcan, un astrólogo que yo estimo mucho, él utilizó esta analogía muy buena. La idea de que el sistema tradicional era como un carro europeo, ¿verdad? Y los transaturninos eran una goma, un neumático. La diferencia era que pues, los neumáticos de los transaturninos eran neumáticos de tractores industriales, mientras que los neumáticos de un carro europeo de lujo pues son de otro tamaño. Y la idea de pretender utilizar los transaturninos dentro de los preceptos de la astrología tradicional era como pretender cambiar un neumático de un carro europeo de lujo y sustituirlo por un neumático de un tractor industrial. ¿Qué pasaría si eso fuera la situación? Usted le pega, si logra hacerlo, ¿verdad? El neumático del tractor industrial a este carro y va a estar totalmente destruido, no va a poder correr. Se va a embaratar tarde o temprano. Como consecuencia, no podemos hacerlo. Y eso es lo que hicieron estos astrólogos del siglo XIX en adelante.
los cuales no representaban ningún tipo de tradición porque la tradición estaba moribunda en Europa. Y empezaron a inventarse cosas, y esas cosas con el tiempo se solidificaron como si fuera sangre seca, y las personas empezaron a utilizarlos dentro de sus interpretaciones, específicamente dentro de lo que es el contrarrenacimiento de la astrología moderna bajo la teosofía y más tarde de la psicología moderna. Y luego cuando Plutón llega, se pega y crea otras cosas. Y ya a mediados del siglo XX, con escritos de autores como Rudyard, o sea, tenemos esta manifestación aberrante que no tiene que ver nada con la astrología tradicional. Y no es hasta después de la mitad del siglo XX donde empezamos a corregir estas aberraciones. Claro, no la hemos corregido del todo porque todavía hay personas que juran y perjuran por Urano, Neptuno y Plutón. Y la idea de esta presentación es, pues, abrir las puertas al verdadero mundo de la astrología para que ustedes entiendan por qué no se deben utilizar y por qué no se pueden utilizar y por qué realmente no son necesarios de utilizar. Y yo sé que hay muchas personas que juran y perjuran por Urano, Neptuno y Plutón, por la cuadratura de Plutón, por los aspectos de Urano y Neptuno, pero ustedes tienen que entender que muchas de esas técnicas surgen dentro de un vacío y dentro de una necesidad de crear esas técnicas. Porque dentro del entorno de la prosaica contraastrología moderna, realmente no conoce ni posee todas las herramientas que tenía la astrología tradicional. Y como consecuencia, ese vacío se debe de llenar por conceptos como estos de los transaturninos, como los conceptos de Mercurio retrógrado, que tratan de rellenar todo ese espacio que deja, todo ese espacio vacío que deja esa desconexión a lo que es la tradición milenaria. Porque esto es sencillo, una vez que usted conoce la tradición, usted va a entender que usted no necesita estos planetas, porque estos planetas son una invención. O sea, todo acerca de ellos es una invención. Y hasta la misma observación de ellos es una invención porque parte de una invención, el telescopio. Así que estas son las 4 razones sencillas. Y a través de esta presentación vamos a ir explorando cada una de ellas. Así que vamos con la primera. Número 1, los transaturninos no se pueden ver con el ojo. Ningún transaturnino se puede ver con el ojo, solamente se pueden ver a través de telescopios modernos. El hombre tradicional no tenía noción de ellos porque sus rayos o luz no llegaban a nuestro planeta. Y esto es lo más importante y lo más sencillo que usted tiene que tener en mente. Y muchas personas van a decir, ay, pero ¿qué importa eso? Eso importa un montón. Estamos viviendo en un mundo donde hay personas que se llaman estudiantes serios de astrología, donde hay personas que se hacen llamar astrólogos, que están pegados a sus softwares, que están pegados a su computadora, que nunca han salido a ver a las estrellas o que lo hacen bien poco, que nunca han visto a Saturno por un telescopio, a Júpiter por un telescopio. Y déjenme decirles, ver a Saturno y Júpiter por un telescopio, o sea, uno realmente se defeca encima. Yo sé que eso es algo exagerado, pero el punto es que es como ver a Dios, es algo hermoso. Ver los anillos de Saturno es algo imponente, es como si estuviera ahí algo magnánime que se iba a caer encima tuyo y tienes miedo casi. Júpiter y ver las lunas de Júpiter, que casi siempre se ven cuando uno lo ve con un telescopio, es hermoso. Y yo vi a Urano y Urano no es la gran cosa, o sea, es impresionante verlo porque, wow, Urano está ahí, pero no es la gran cosa, pero se puede ver por un telescopio. Pero la idea es que vivimos en un mundo moderno donde hoy en día para ser astrólogo uno realmente no necesita de nada. Mientras tanto, en el mundo antiguo los astrólogos eran los más cualificados, eran matemáticos, eran filósofos, eran pensadores. Eran seres altamente críticos, como mencioné, eran la crema de la crema. Y nosotros, que somos los astrólogos modernos que tratan de ser tradicionales, como yo y otros colegas míos, somos enanos. No le llegamos ni a los dedos del pie a estos gigantes. Pero intentamos retomar la tradición y hacer de ella algo magnánime y profundo para así transmitirla a futuras generaciones en esa gran cadena transgeneracional que nos conecta a los principios de la astrología horoscópica, que son pues los principios de la astrología helenística del siglo II antes de Cristo, y esa nos conecta a tradiciones más antiguas dentro de Egipto y Caldea antigua, y sabe Dios, eso nos conecta a algo más antiguo todavía que hemos perdido noción de. Y el problema es que hay muchas personas que están pegados a sus softwares, que ven la astrología como si fuera algo meramente digital, no quiero decir ni matemático, porque probablemente ni entienden lo que son los preceptos más básicos astronómicos matemáticos. Y entonces dicen, ah, Urano está aquí, Neptuno está aquí, pero sale afuera, Urano y Neptuno no se ven.
No se ven, por eso es que los astrólogos no los utilizaron nunca hasta hace poco. O mejor dicho, no se utilizaron hasta hace poco cuando astrónomos empezaron a descubrirlos y astrólogos modernos empezaron a utilizarlos dentro de sus interpretaciones desconectadas de la tradición. Esto es muy importante y esto es algo que yo he mencionado en otros videos. Tenemos que ir afuera. Tenemos que por lo menos conocer los preceptos básicos de la astronomía esférica, los preceptos básicos del Gola, del Ganita, como dicen en la tradición védica. Y créanme, yo no soy un matemático, o sea, yo era un estudiante de C en high school de matemática y lamentablemente no me gustó la matemática hasta ahora, de viejo. Pero nosotros tenemos que saber estas cosas básicas, tenemos que saber cómo bregar con grados de arco, minutos y segundos de arco también. Tenemos que saber dónde está la eclíptica, saber identificarla sin software. O sea, saber el este, el oeste, saber por qué un eclipse es un eclipse, saber qué es declinación, saber qué es latitud, saber qué es longitud. Estas cosas tenemos que saberlas porque como decía un astrólogo tradicional, ay, este señor portugués que se me olvidó, ay, Dios mío, él tenía el del podcast de Ad Astra y su esposa que falleció hace poco decían, es importante conocer estas cosas y vivirlas, porque es importante meterse dentro de esa cultura, dentro de lo que era la cultura del artista, como decía William Lilly en Christian Astrology, la cultura de saber cómo bregar con efemérides, de saber bregar con la astrología observacional. No porque sea vital, es porque es respeto. Y a la misma vez nos desconecta de este simulacro perpetuo que es la modernidad, de esta virtualidad omnímoda que representan estos softwares, que sí, gracias a Dios nos dan un montón de información en segundos, que antiguamente te podía tardar hasta un día sacarla, pero que a la misma vez nos atrofia la mente, que a la misma vez nos embrutece. Y nosotros batallamos ese atrofiamiento, o esa atrofia, mejor dicho, y ese embrutecimiento realmente recapitulando y dándonos cuenta de que la astrología visual es importante y tiene su valor, y que el cálculo matemático es importante y también tiene su valor. Y al entrarnos dentro y al adentrarnos dentro de esa cultura, nosotros vamos a comprender por qué al no poder ver Urano, Neptuno y Plutón, ellos no cobran la importancia que van a tener los objetos que sí se pueden ver, como el septenario tradicional y las estrellas fijas. Y subsiguientemente otras cosas como cometas y asteroides. ¿Ok? Así que segundo punto. Los transaturninos se descubrieron y se siguen descubriendo a partir del siglo XVII. Aquí vamos a hablar un poco de historia, ¿verdad? Para que tengan en mente cómo es el desarrollo histórico. Como ustedes sabrán, como mencioné, los planetas transaturninos no se descubrieron hasta el siglo XVIII. Aunque hay que hacer una recapitulación porque anterior a Urano, que fue en el 1781, como pueden ver ahí, sí se habían descubierto ciertos asteroides, tengo entendido, o en momentos cerca a esta época. Ahí es que tenemos los asteroides famosos de Ceres, de Vesta, aunque hay otros que se descubrieron más tarde, ¿verdad? Por ejemplo, Quirón, que hay círculos masturbatorios gigantescos alrededor de Quirón en la astrología prosaica moderna. Estos asteroides, pues también son una manifestación de esta aberración contraastrológica moderna. Claro, esos no son objetos transaturninos porque los asteroides están entre Marte y Júpiter, que más o menos desde el punto de vista tradicional correspondería a ese margen entre lo que es la sexta y quinta esfera. ¿Ok? Pero tengan en mente que de aquí en adelante pues vamos a hablar un poco de historia y vamos a ver cómo estos desarrollos de descubrimiento de los transaturninos se dan dentro de lo que ya es los paradigmas modernos, específicamente de la ilustración en Europa. Primero que nada, Urano fue descubierto en el 1781 por William Herschel. Cuando Herschel descubrió Urano fue un gran logro. Fue reconocido por el rey británico de esa época, que creo que era Jorge III, George III, que le decían el loco, ¿verdad? Me puedo equivocar. Pero el punto es que él fue reconocido y fue un gran logro. Y de hecho, por un momento, a Urano se le llamó Herschel. Y tengan en mente que en India, al día de hoy, hay algunas personas que todavía le llaman Herschel a Urano. Porque pues son hindúes y los hindúes son hindúes. Y a la misma vez, pues, la mitología griega no tiene mucho arraigo dentro de la India. Pero el punto es que Urano era Herschel. Y de hecho, yo a veces le digo Herschel. Y de hecho, el nombre de Urano debería ser Herschel.
Yo no creo que mucha, pero una tragedia es que lamentablemente este objeto moderno le colocaron este nombre antiguo, mitológico, como para ocultar su verdadera esencia. Es como que ponerle una máscara tradicional a un objeto completamente moderno y eso también cambia mucho la percepción de los transaturninos desde el punto de vista neófito o novato. Pero obviamente es muy fácil de escribir. El punto es que William Herschel descubrió este planeta, fue reconocido y fue un gran logro. Y esto fue en el 1781. Y luego, tan pronto se descubrió, ya se le estaban aludiendo significantes astrológicos a principios del siglo XIX. Y a partir del siglo XIX es que empiezan a desarrollarse estas ideas poco a poco de los transaturninos. Y tomó más o menos 100 años para darle forma a lo que es Urano y Neptuno en ese siglo XIX, que nuevamente alude a ese vacío tradicionalista astrológico. Y ya en el siglo XIX estamos hablando del contrarrenacimiento de la contraastrología moderna bajo la teosofía, que toman estos planetas y empiezan a reinterpretarlo dentro de sus perspectivas modernas. Y es muy interesante porque no está del todo claro de dónde salieron estas ideas, de lo que Urano representaba. O sea, está claro de dónde salen, pero no está claro en términos bibliográficos de quién fue. Hay gente que alude a un astrólogo que se llamaba Rafael, que era un seudónimo de un astrólogo británico que empieza a hablar de Urano y Neptuno, ¿verdad? O por lo menos de Urano. Y estas ideas de que Urano va a tener regencia de Acuario, que es un disparate, y Neptuno de Piscis. O sea, la bibliografía respecto a eso es bastante nebulosa. Y algunos dirán, ¡oh! En típica tradición neptuniana. No, ridículo. Es la idea de que pues esto eran gente que estaba al garete. Gente que escribía en periódicos sin ningún tipo de reputación ni conexión a una tradición real. Y a través del siglo XIX se empiezan a inventarse pues, los significantes que hoy en día muchos astrólogos modernos piensan que son las cosas más veraces del mundo. Como usualmente suele suceder con todos estos términos que salen de la contraastrología moderna, que son inventos modernos, ¿verdad? Que son varios. Por ejemplo, las alusiones de los asteroides, la idea de que los nodos aluden a reencarnaciones y a vidas futuras y pasadas, los transaturninos, el cambio de las regencias, cómo cambian las casas y así por el estilo. ¿Okay? El segundo punto, Neptuno es un caso interesante porque, como dice el punto, el descubrimiento de Neptuno fue en el 1846 y está disputado entre John Couch Adams, que era británico, Johann Gottfried Galle, o Gall, que era alemán, o en ese momento, pues, prusiano, ¿verdad? Y Urbain Le Verrier, que era francés. Algunos también le adjudican su descubrimiento accidental a Galileo Galilei 2 siglos antes. ¿Okay? De hecho, como vamos a ver más adelante, el mero hecho de la confusión de la descubrimiento de Neptuno es uno, o mejor dicho, es una de las razones por la cual Neptuno representa nubosidad, eh, confusión, o sea, representa a ello en parte por este suceso, porque no está del todo claro quién lo descubrió. Se dice que Galileo Galilei lo descubrió primero. ¿Qué sucede? Galileo Galilei, algunos de ustedes sabrán, era un astrónomo, astrólogo italiano, creo que era de Verona o de Venecia, no sé. El punto es que Galileo Galilei era una especie de hombre renacentista, era astrólogo, cobraba un montón por sus interpretaciones astrológicas, y él comienza a desarrollar el telescopio. Y inicialmente el uso del telescopio no era para ver los astros. El uso de los telescopios era para vendérselos a las familias ricas de Venecia para que los pusieran en los puertos, para que vieran qué tipo de cargamentos estaban trayendo los barcos antes de que llegaran al puerto, para entonces tener una ventaja respecto a la compra y venta de lo que estaban trayendo. O sea que Galileo Galilei estaba vendiéndole tecnología de espionaje a las familias más ricas de la Italia, ¿verdad? O de las ciudades-estados italianas. Y nada, el punto es que Galileo Galilei empezó a utilizar su telescopio para ver a Júpiter y a Saturno y eso le creó muchos problemas con la iglesia. Claro, él era de clase alta, era amigo del Papa y no sufrió mucho precisamente por sus conexiones y porque parecía ser un hombre bien, tenía una labia muy buena al parecer. Y era un hombre que disfrutaba de muchos privilegios. El punto es que cuando él empezó a ver a Júpiter, él empezó a notar de que el Júpiter tenía luna, que hoy en día se puede notar fácilmente con cualquier telescopio.
Y ese descubrimiento le llevó a pensar de que los planetas le daban la vuelta al Sol, que ya se había postulado anteriormente, y que habían objetos que le daban vuelta a los planetas. El punto es que en esas observaciones de Júpiter, él notó una especie de estrella fija que estaba cerca a Júpiter. Y resulta ser que esa estrella fija no era una estrella, sino que era Neptuno. Pero esto él no se dio cuenta, esto fue algo que descubrieron otros académicos años después, y por eso es que se dice que él descubrió Neptuno. Ahora bien, el descubrimiento de Neptuno alude a 1846, porque la cosa es que ya en el 1846 se conocía Urano, y el descubrimiento de Neptuno en el 1846 no fue porque las personas estaban viendo aleatoriamente al cielo con telescopios, como había sido más o menos 60 años antes con William Herschel. No. Lo que sucede es que ya en esta época el cálculo y la física newtoniana ya tenía bastante arraigo. Y al observar la órbita de Urano, se dedujo por cálculo, o sea, matemáticamente, de que debía haber otro objeto cercano a Neptuno que estaba afectando su campo gravitacional. No lo estoy explicando exactamente con los términos científicos correctos, pero más o menos esa era la explicación. Y el primero que se dio cuenta de eso fue este señor, John Couch Adams. Escribí Adamas, pero es Adams, que dijo, espérate, esto quiere decir de que hay un objeto por ahí, quizás un planeta. Y John Couch Adams, con sus cálculos matemáticos, predijo de que ese objeto iba a estar en cierto lugar del cielo. ¿Qué pasó? John Couch Adams no tenía un telescopio y tuvo que ir a otro señor británico que tenía un telescopio, pero ese señor británico parece que no le hizo caso a los cálculos de John Couch Adams o algo y no vio donde tenía que ver y como que no lo descubrió. Hasta después que John Couch Adams fue y lo descubrió. Pero ¿qué sucede? Antes de que él corrigiera eso, otro astrónomo en Francia llamado Urbain Le Verrier hizo los mismos cálculos que John Couch Adams, porque todo el mundo conocía matemática y cálculo. Y esta vez él le dio esas observaciones a un señor en el observatorio de Berlín, conocido como Johann Gottfried Galle o Gall. Y este señor vio específicamente a donde Urbain Le Verrier le había dicho y efectivamente descubrieron a Neptuno. Pero ese desarrollo de John Couch Adams y de Urbain Le Verrier más o menos ocurrió el mismo año. Y siempre ha habido una disputa respecto a quién descubrió Neptuno, si fue John Couch Adams o Urbain Le Verrier. Y hay muchas historias y hay muchas cosas interesantes, pero el punto es que se descubrió en esta época. Y como pueden ver, hay bastante pleito al respecto. Y finalmente, Plutón, que fue descubierto por Clyde Tombaugh en el 1929-1930 en Estados Unidos. Y Clyde Tombaugh es muy interesante porque él era estudiante. Ahora bien, yo no estoy al tanto si era estudiante de high school o de universidad, pero el punto es que él estaba en un internado, en un gran telescopio de Estados Unidos, creo que era en Arizona, me puedo confundir. Y a él lo asignaron a cambiar ciertos platos de observación, porque la idea era que los telescopios tomaban fotos en placas de cristal. Y al estar cambiando las fotos, él se dio cuenta de que había un puntito que se estaba moviendo y literalmente era un puntito. O sea, era un puntito bien pequeño. Y después de cierto tiempo, él se dio cuenta de que era un objeto y él dedujo que era un planeta. Y así fue como se descubrió a Plutón, cuando él era un bien jovencito. Y si fuera por mí, Plutón se llamaría Tomba, Urano se llamaría Herschel y Neptuno quizás se llamaría, tú sabes, Adams Gottfried Galle Le Verrier, tú sabes. Pero el punto es que estos son los desarrollos de los descubrimientos y como pueden ver, todos fueron descubiertos, número uno, por telescopio y número dos, por astrónomos modernos. Y todos estos astrónomos, seguramente, a excepción de Galileo Galilei, y quizás William Herschel, todos estos eran astrónomos, no conocían de astrología. ¿Okay? O sea, que los habían descubierto dentro de este vacío tradicionalista moderno. Pero eso no es todo. Miren el último punto. Planetas enanos se siguen descubriendo cada década. Ustedes se estarán preguntando qué quiere decir eso. Bueno, sucede que Clyde Tombaugh no necesariamente descubrió un planeta, sino que descubrió lo que se conoce hoy en día como un planeta enano. Y para esto voy a necesitar una gráfica que no coloqué, pero imagínense que desde el punto de vista del modelo heliocentrista, el Sol está aquí, ¿verdad? Y Neptuno está aquí, ¿verdad? Ese puntito es Neptuno y esa es la órbita de Neptuno. Y todos los planetas están en este espacio, ¿verdad? Desde Mercurio hasta Neptuno.
Y ese básicamente es nuestro sistema solar. Pero ¿qué sucede? Hay otros fenómenos dentro de nuestro sistema solar, porque el sistema solar al fin del día es como una especie de átomo. Y más allá de Neptuno, hay otros objetos en un espacio que se llama el cinturón de Kuiper o el Kuiper Belt, ¿verdad? Y ahí hay un montón de objetos. Y entre esos objetos, pues hay asteroides, hay cometas y yo no sé, pero también hay una cosa que se llaman planetas enanos, que son especies de cuerpos que están entre asteroides bien grandes y planetas bien pequeños. Y más allá del cinturón de Kuiper hay otra cosa que se llama la nube de Oort. ¿Okay? ¿Okay? Y básicamente ahí sí hay un montón de cometas y asteroides y todos los cometas que nosotros conocemos que pasan por donde nosotros estamos realmente le están dando la vuelta a esa nube, ¿verdad? Y básicamente esta es como que la especie de sistema solar que alude a nuestra estrella. Y supuestamente la próxima estrella, que es Próxima Centauri, está bien lejos. O sea, está a 4 años luz y el espacio es gigantesco. Por eso el viaje intergaláctico es bien difícil, porque literalmente nosotros nada más hemos recorrido esto, ¿verdad? Ese puntito que acabo de mencionar. O sea, y el punto es que los planetas enanos están en el Kuiper Belt y no representan necesariamente planetas. Por eso fue que hace algunos años a Plutón se le bajó de planeta a planeta enano. Y creo que ese debate continúa, creo que se restituyó y algo más. Pero el punto es que Plutón no es un planeta, es un planeta enano. Y tenemos esta situación donde los astrólogos modernos siguen utilizando a Plutón. Cuando Plutón, desde el punto de vista de astrología tradicional, no es un planeta y desde el punto de vista moderno astronómico tampoco es un planeta. Así que vemos cómo la prosaica contraastrología moderna está utilizando una aberración sobre otra aberración. ¿Por qué? Porque Plutón fue el primer objeto considerado planeta enano descubierto y de ahí en adelante se han descubierto un montón de otros planetas enanos. Tenemos obviamente aquí a Plutón con su luna de Charón y tiene sus otros lunitas, Styx, Kerberos, Nix, Hydra, ¿verdad? Pero también hay otros objetos. Está Eris, Makemake, Eris es más grande que Plutón, hello, Sedna, Haumea, que parece un huevo, y otros que yo nunca había escuchado. ¿Ves? Uno ahí se descubrió en el 2002, otro en el 2007, Salacia, que no sé qué es. Y como podemos ver, estos objetos transaturninos son objetos transaturninos considerados planetas enanos. No obstante, en la prosaica contraastrología moderna se utiliza únicamente Plutón. Ahora bien, si los contraastrólogos modernos utilizan a Plutón, ¿por qué no utilizan a Eris, a Makemake, a Haumea, a Quar, a Orcus, a Sedna, a Salacia y a las decenas de otros objetos que se han descubierto? ¿Por qué no lo hacen? Porque reconocen que sería demasiado. Pero ya de por sí es demasiado con los tres transaturninos. Y yo sé que hay gente que jura y perjura por el tránsito, pero usando esa lógica, entonces, ¿por qué no se utiliza? Y esto es lo interesante, porque van a haber muchos contrastrólogos modernos que van a postular sus ideas de por qué no se usan, pero es irrelevante, porque si tomamos en mente el precepto del devenir revolucionario perenne, eventualmente va a haber un astrólogo que va a escribir un libro de Eris, uno de Makemake, uno de Haumea, uno de Sedna, como hoy en día ya hay personas que han escrito libros acerca de asteroides, y créanme, astrólogos que yo considero muy buenos, como Dimitra George, escribió un libro de asteroides. Pero más allá de eso, o sea, dentro del devenir revolucionario perenne, eventualmente todos estos planetas se van a incluir en la interpretación contraastrológica moderna. Porque ese es el devenir. Porque ya se abrieron las puertas y las puertas no se pueden cerrar. Pero para todos aquellos que no los quieren usar, o sea, la pregunta todavía yace, ¿por qué sí Plutón y no los demás? Y realmente no hay una contestación al respecto porque en esencia no se debería usar ninguno. Y de hecho no se debería usar ni Urano ni Neptuno. Y de hecho, para considerar objetos transaturninos dentro de posibles y muy problemáticas interpretaciones astrológicas, yo no consideraría a Plutón. Porque si consideramos a Plutón, tenemos que considerar a todos estos planetas que tienen órbitas bastante impredecibles, o mejor dicho, anómalas, por no decir impredecibles, en comparación con otros planetas.
y órbitas que son más errantes de lo normal. En cambio, Urano y Neptuno, pues sí tienen órbitas pues más delineadas. Son objetos bastante grandes, ¿verdad? Aunque sean gigantes de gases. Y como consecuencia, pues su interpretación o posible interpretación problemática se le podría abrir la puerta un poquito más que a Plutón y los otros planetas enanos. Pero en esencia tenemos que tener en mente que esto es una razón muy importante por la cual no se utilizan los transaturninos, porque se acaban de descubrir y se siguen descubriendo y probablemente no va a parar. Porque sencillamente ahora mismo estamos en un proceso donde la astrología moderna, recordemos, el Sol, la órbita de Neptuno, ¿verdad? Básicamente ellos están descubriendo todo lo que hay en ese Kuiper Belt, en ese cinturón de Kuiper. Y eventualmente van a ir viendo lo que hay en la nube de Oort, que hay un montón de otras cosas más. Por ejemplo, el cometa Hale-Bopp, cuando da su viaje, lo da por aquí y por allá y sube aquí. ¿Okay? Y por eso es que se enfría y se calienta y eventualmente pues, va a disiparse hasta que se destruya. Pero eso toma miles de años aparentemente. ¿Ok? Y quiero que tengan eso en mente porque es muy importante entender. Esta es una razón por la cual los transaturninos no se utilizan en la astrología moderna porque hay demasiado y se siguen descubriendo. ¿Okay? Ahora bien, vamos a meternos más dentro de la interpretación astrológica. Los transaturninos tienen significantes mal adjudicados que existen dentro del septenario tradicional y otros significantes en la astrología tradicional. Los significantes de los planetas transaturninos fueron adjudicados desde principios del siglo XIX en adelante, cuando la astrología tradicional estaba prácticamente muerta en Europa. Esto ya lo hemos descrito, hablado. Hablamos de este astrólogo llamado Rafael, que era un seudónimo. Y esta es la gran tragedia de que los transaturninos se descubrieron en este vacío tradicional. Y como consecuencia se postulan estas ideas que son aberraciones que más tarde en ese desarrollo crítico, o mejor dicho, ese desarrollo en crisis desconectado de la tradición, pues se sostienen como si fueran hechos cuando realmente son entelequias, hipótesis salvajes. Número dos, nadie nunca habla de los transaturninos en la literatura astrológica hasta principios del siglo XIX. Esto es muy importante y esto es algo que usualmente astrólogos tradicionales no discuten, pero esto es algo que a mí se me ocurrió cuando yo estaba estudiando al principio. Y eso era, ok, los transaturninos se descubrieron a partir del siglo XVIII en adelante, pero existe la posibilidad de que el hombre antiguo conociese de estos planetas, y la contestación a eso es un no. Tengo entendido que no hay escritos egipcios, no hay escritos caldeos, no hay escritos helenísticos, ni perso-árabes islámicos, ni medievales, ni renacentistas europeos respecto a los transaturninos. Todo comienza específicamente a partir de 1781 en adelante. Ahora bien, dentro de la astrología védica, o mejor dicho, la astrología neovédica o la astrología moderna que utiliza la máscara occidentalizada védica, pues hay leyendas. Supuestamente hay una alusión de que en el Bhagavad Gita Krishna alude a los transaturninos. Eso no es verdad. Krishna alude a 3 nombres y astrólogos hindúes o astrólogos occidentales védicos han querido adjudicar la idea de que Krishna abrió los transaturninos. Eso es falso. Hay otra leyenda de un astrólogo védico en Estados Unidos que se llama Nerenda Desai. Nerenda Desai junto a Chakrapani Ulal y el doctor Frawley fueron de los primeros exponentes de la astrología védica en Estados Unidos en los 80. Quizás hasta los 70, pero más que nada en los 80. Y supuestamente los estudiantes de Nerenda Desai dijeron de que Nerenda Desai una vez vio en una palma nadi. Para aquellos que no sepan, las palmas nadi son unas palmas que tienen unos escritos que son del sur de la India, que tienen unos récords astrológicos respecto a ciertas personas. Y de hecho usted puede ir allá y puede ver su interpretación. Ramanuja Das lo hizo y tiene un video muy interesante en YouTube, lo pueden ver. Ramanuja Das, astrólogo védico peruano radicado en Europa. Y es un video muy interesante. Pero el punto es que Nerenda Desai dijo que descubrió en una palma nadi de que los transaturninos estaban ahí, que tenían 3 nombres de 3 deidades védicas. Pero nunca dijo en qué palma nadie estaba y nadie nunca lo ha ubicado. Y eso pues nuevamente alude a una idea. Pero la realidad es que el hombre antiguo no conocía los planetas transaturninos. ¿Por qué? Porque no se podían ver con el ojo, volviendo a la raíz de todo este problema. Y todavía no se pueden ver con el ojo.
Es bien cómico porque usted muchas veces cuando tiene la aplicación de teléfono como Night Sky, le va a decir dónde está Neptuno, dónde está Plutón, dónde está Urano, y no los va a poder ver con el ojo, aunque esté ahí. Y eso muchas veces es la raíz del problema dentro de la crisis del mundo moderno de la contraastrología, que las computadoras dicen que están ahí, pero no están ahí ante los humanos. Y aquí tenemos los resultados del simulacro perenne en el cual vivimos y la virtualidad en la cual subsistimos como seres pensantes o cuasi pensantes en proceso de homogenización tecnócrata transhumana. Tercer punto, sus significantes parten de interpretaciones eurocentristas de los sucesos ocurriendo al momento de su descubrimiento. Esto es muy importante. Muchos de ustedes sabrán de que Urano es el rebelde, es el que no se somete al orden, el que quiere cambiar, el que quiere derrumbar viejas estructuras, traer lo nuevo, innovar. Ustedes quizás han escuchado. Neptuno es misterioso, es nebuloso, trabaja de maneras extrañas, es soñador. Ustedes han escuchado, Plutón es el planeta de la destrucción, del trauma, de la catarsis y estupideces así. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque estas interpretaciones parten de los sucesos históricos ocurriendo en el teatro europeo. Y esto es tan simplista que realmente es asombroso de que hasta astrólogos modernos no lo han cuestionado al día de hoy. Y probablemente lo van a hacer, especialmente con todo el filomarxismo que hay hoy en día. Van a haber eventualmente astrólogos en los próximos años que van a cuestionar seriamente los significantes tradicionales de Urano y Neptuno porque son significantes eurocentristas y como consecuencia, entre comillas, parte de interpretaciones del patriarcado y toda esta cuestión, ¿verdad? O sea que esto va a estar ya, yo creo que en los próximos años se va a derrumbar, precisamente pues porque la contraastrología moderna siempre va a estar cambiando, porque esa es su naturaleza. Lo que sucede es que acaba de emerger en los últimos 100 y pico de años, pero va a seguir cambiando y cambiando y cambiando, y esto es algo que va a cambiar. ¿Por qué Urano es el planeta rebelde? Porque se descubrió en 1781, que básicamente es un año entre las revoluciones judeo-masónicas americanas, y específicamente la norteamericana más que nada, y más o menos 8 años antes de la sangrienta revolución del tercer estado de Francia. Y como consecuencia, los significantes de revolución siempre se le aluden a Urano porque fue descubierto durante esa época, ¿ok? De rebeldía, de revolución, donde realmente el mundo moderno comienza. Y no es ninguna coincidencia de que el mundo moderno comienza en el 1789 y en el 1781 se descubrió Urano. En mi opinión, como astrólogo tradicional, ambos sucesos están intrínsecamente conectados. ¿Por qué Neptuno es como es? Porque pues, Neptuno se descubrió en 1846. La idea de su descubrimiento crea confusión, como les mencioné. Se había inventado la fotografía en esa época, la idea de la imagen, que va a traer un montón de desarrollos audiovisuales. También se escribió el manifiesto comunista y así por el estilo. Y de alguna manera ahí tienen los significantes de Neptuno. Y Plutón finalmente se descubrió en los finales de los 20, principios de los 30, cuando se estaban haciendo todos estos avances dentro de la energía nuclear, que eventualmente van a terminar años después con la bomba nuclear. Claro, los significantes de Plutón fueron adjudicados años después, o sea, años después que se tiró la bomba. O sea, y créanme, hay un astrólogo americano que hizo unas investigaciones de las primeras alusiones astrológicas de Plutón y es bien cómico. O sea, las significantes de Plutón no se cuajaron hasta por lo menos después de los 1940. ¿Okay? Y de ahí salen los significantes de los transaturninos. Y luego existen estas aberraciones de darles regencias, que es una estupidez que vamos a hablar en el próximo punto. O mejor dicho, en la próxima gráfica. Así que esta es la esencia de los significantes de los transaturninos. Y a la misma vez, todos estos significantes los podemos ver en otros planetas. La idea de rebeldía, la idea de pelear, eso lo vemos en Marte. También lo vemos hasta cierto punto en Saturno. La idea de la confusión, la idea de la nubosidad, del misterio, eso lo vemos en casa 12. Eso lo vemos con los nodos, lo vemos con la luna. Lo vemos hasta cierto punto con los planetas que están bajo combustión. O sea, lo vemos de muchas maneras. Y la idea de Plutón de destrucción también lo vemos con los maléficos. Lo vemos con casa 8, lo vemos con casa 12. O sea, nada nuevo. Y es una pena. Es una pena porque, como yo les voy a mencionar al final, o sea, el acercamiento de los transaturninos se tiene que hacer desde el punto de vista tradicional.
Y si lo vemos desde el punto de vista tradicional, estos planetas son profundamente maléficos y tienen que estar intrínsecamente ligados a lo que es la crisis del mundo moderno y la crisis de la aberración en la cual nos encontramos. Y eso no necesariamente tiene una aplicación astrológica, sino más bien una aplicación metafísica teológica. Y eso vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Y finalmente, todas las analogías de los transaturninos con el septenario tradicional son construcciones modernas. De dicho modo, es muy probable que usted haya escuchado estas estupideces que cuando yo lo escuché por primera vez me causó mucha confusión. La idea de que Urano es la octava de Mercurio, Neptuno es la octava de Venus, Plutón es la octava de Marte, que es un disparate, porque no está utilizando el orden caldeo, está utilizando el orden heliocentrista. O sea, es un disparate sobre un disparate. O sea, ¿qué demonios, por no decir otra palabra fea, significa ser una octava de otro planeta? Y de dicho modo, si es una octava, es la misma nota un poco más aguda o un poco más alta. Grave, perdón. O sea, de dicho modo, estás repitiendo los significantes. Claro, la idea de que es una octava, pues ahí entra la idea de la cuestión generacional, ¿verdad? De que es el colectivo, que también es otra aberración. Porque los grupos de personas no hacen historia, la historia la hacen las personas, los individuos, las personas específicamente. Que nuevamente es otra tergiversación moderna que cae dentro de estas tergiversaciones astrológicas modernas. O sea, no usen estas analogías porque son un disparate. También he escuchado la idea de que Plutón es la octava de Saturno en vez de Marte. O sea, son aberraciones. Ni siquiera utilizan el orden caldeo, damas y caballeros. Están utilizando extrapolaciones modernas heliocentristas para darle significados a planetas astronómicos transaturninos descubiertos dentro de lo que son los paradigmas modernos. O sea, nada que ver con la tradición, nada, ni siquiera intentaron conectar. También hay otras aberraciones en el mundo védico, no se crean. Hay gente que dice que Rahu es como Urano y que tú es como Neptuno. Y sí, uno puede ver más o menos la conexión, pero también es un disparate. Es un disparate total. O sea que vemos nuevamente por qué no se usan los transaturninos, porque todas estas conexiones y significantes son aberraciones, son invenciones modernas, son cosas que se han inventado personas. Y el problema no es que se las hayan inventado personas, es que se las inventaron dentro de un vacío tradicional. Se las inventaron en un momento anómalo, histórico, dentro de un momento materialista histórico ateo, dentro de un momento donde el nihilismo es la norma casi absoluta, donde estamos hablando de un contexto básicamente vacío, desconectado de una tradición, desconectado de una conexión a Dios, o en procesos de una desconexión, ¿verdad? Porque el siglo XVII no es lo mismo, perdón, siglo XVIII no es lo mismo que el XIX, y el XIX no es lo mismo al XX, y el XX no es lo mismo al XXI. Y es una pena porque a la misma vez brincan a unos significantes tan rápido, en vez de esperar cientos de años como debería ser desde el punto de vista más lógico y sensato, ¿verdad? Pero no, pasan unas décadas y ya sabemos los significantes de Urano, ya sabemos los significantes de Neptuno, ya sabemos los significantes de Plutón, o otras aberraciones como Quirón. Oh, la herida, oh, el soldado. ¿Por qué? Porque se descubrió al final de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que tiene que ver más con la historia de Estados Unidos más que con cualquier otra cosa. Porque ¿qué demonios tiene que ver la guerra de Vietnam con la historia de Uganda o la historia de Mongolia o la historia de, que yo sé, de Bolivia, tú sabes? Y como mencioné anteriormente, estas son interpretaciones eurocentristas. Los 1780 no era lo mismo en África o en Asia que en Europa o en India. De mismo modo, en los 1840 no era lo mismo en India, en África, en Asia que en Europa y en América. Y lo mismo en los 30 y en los 20. Quizás hoy en día pues tendría más relevancia dada pues el nivel de globalización en el cual vivimos. Pero todas estas cosas son aberraciones y no solamente son aberraciones desde el punto de vista tradicional, son aberraciones desde el punto de vista crítico y lógico. Crítico y espacio lógico. O sea, ninguna persona pensante y crítica puede aceptar esto como viable. O sea, si usted es un astrólogo moderno, usted no puede aceptar esto, punto y se acabó. A menos que usted quiera vivir en el mundo de la Lalandia, ¿verdad? Walt Disney presenta el fabuloso mundo de la contraastrología moderna, donde las preguntas son respuestas y las respuestas son preguntas, donde no hay nada bueno, no hay nada malo, solamente hay una cuenta que hay que pagar. O sea, es ridículo, realmente es ridículo. Los significantes se repiten y si no se repiten son invenciones. Y si no son invenciones, son invenciones partiendo de invenciones. Y lo mismo se puede decir de los asteroides, que son otra aberración, que no tiene que ver con esto. Y quizás lo mismo se puede decir con los planetas o los objetos transneptunianos de la escuela de Hamburg,
¿verdad? Y de otras aberraciones modernas también como el diseño humano y estas estupideces. O sea, recuerden, estas cuestiones de la prosaica contra astrología moderna van a seguir cambiando y cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, porque es respecto al devenir. Eso es lo que diferencia la tradición de la modernidad. Y de hecho, hoy en día ya hay personas cuestionando un montón de preceptos dentro de la astrología tradicional, perdón, de la astrología moderna, cuestionando la sexualidad de los planetas, cuestionando las perspectivas pues, eurocentristas, como mencioné aquí, pero también las perspectivas patriarcales y así por el estilo. Tonterías, estupideces, cuestiones que parten del filomarxismo y del marxismo-feminismo y de aberraciones políticas que no tienen que ver nada con la tradición, sino que están ahí precisamente para destruir, para construir, reconstruir, o mejor dicho, deconstruir, y para sencillamente pues arruinar, para así todo sea más fácil para conquistar más tarde. ¿Okay? Y el último punto, los transaturninos no pertenecen a la cosmovisión tradicional. La manera en que se ha pretendido introducir a los transaturninos en la astrología ha sido iconoclasta, nihilista y subversiva. ¿Por qué? Porque son ideas que parten dentro del vacío tradicional, dentro de lo que es la crisis del mundo moderno y la modernidad incipiente. Los astrónomos que descubrieron a los transaturninos, a excepción quizás de Galileo Galilei, que no lo descubrió, pero tiene algo que ver, y también quizás William Herschel, eran astrónomos modernos. No, quizás ni sabían de astrología. No sabían nada del mundo tradicional. Y probablemente, pues, aunque quizás algunos eran cristianos, ¿verdad? Pero en esencia eran seculares. Eran criaturas de sus momentos, donde eran modernos. Y si había algo de tradicionalismo, pues no se pasó a esa área de su profesión. Así que es una aberración sobre una aberración. Y segundo punto, parte del profundo desentendimiento de la perspectiva tradicional por parte del hombre moderno que descubrió estos planetas. Pues es sencillo. O sea, mucha de este desentendimiento parte de personas que sencillamente no conocían la tradición astrológica. Y como consecuencia, pues, se inventaron cosas. Porque miren, este es el problema. Este es el modelo que yo expliqué al principio y que está aquí presente, ¿ok? Como ustedes pueden ver, no puede haber espacio para los transaturninos. Nosotros estamos aquí. Esta es la esfera sublunar de los 4 elementos donde todo el mundo nace, crece y muere. Y se llama la sublunar porque, por el orden caldeo, la esfera más cercana es la esfera de la luna. A través de la esfera de la luna es que tienen que pasar todos los rayos de los planetas, los rayos de Venus, perdón, Mercurio, los rayos de Venus, los rayos del Sol, los rayos de Marte, de Saturno y de Júpiter, que son los planetas que se pueden ver con el ojo. Y todo tiene que pasar por ese manto, ese plano, esa esfera de la luna. Por eso la luna es tan importante desde el punto de vista tradicional. Yo he hecho un video al respecto, lo pueden buscar en mi canal. Y desde el punto de vista geocentrista, pues todo, el centro de todo es la Tierra. Y después, esta Tierra está conectada en una gran escalera del ser que nos va a llevar hasta el punto más alto donde va a estar Dios Todopoderoso, ¿verdad? Vamos a decir que está aquí, Todopoderoso, ¿verdad? El globus crucis era el signo del infinito. De la misma manera, pues también hay una línea que nos lleva a las profundidades del infierno, o del Hades, o como usted quiere llamarle. ¿Dónde estarían los transaturninos aquí? Bueno, tenemos la esfera de la Luna, tenemos la esfera de Mercurio, la esfera de Venus, la esfera del Sol, y es muy interesante porque este es un modelo geocentrista a la moderna, porque estos planetas no son así, el hombre tradicional no veía a Saturno así ni a Júpiter así, no. Estos planetas eran todos así, puntitos, puntitos, eran 5 puntitos, Mercurio casi nunca se veía, Venus era bien blanco, se veía de vez en cuando, al atardecer o al amanecer. Marte era un puntito rojo bastante errante, Júpiter era un puntito blanco y Saturno era un puntito blanco también, pero menos claro que los demás. Y obviamente tenemos el Sol, que era bien grande, y la Luna, que cambiaba de fase. Esto era lo que veían los antiguos. Nosotros, en cambio, vemos esto, que son aberraciones hasta cierto punto, porque nadie nunca va a ver a los planetas así a menos que lo vea a través de un telescopio. Y volviendo al dibujo, pues tenemos las diferentes esferas, ¿verdad? La Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Y luego tenemos la estrella de la esfera de las estrellas fijas, que sería esto que está aquí, y aquí abajo lo podemos ver. Y luego tenemos pues los signos y después otras cosas metafísicas hasta llegar a Dios, ¿verdad? ¿Dónde estarían los
transaturninos aquí? Bueno, primero que nada, no se necesitan. Porque para introducirlos arruinaría todo, como aludí anteriormente por la analogía del carro con los neumáticos. Y desde el punto de vista tradicional es bien difícil ponerlos. Primero que nada, que no es necesario meterlo, por las razones que mencioné anteriormente. Su uso no tiene ningún sentido si tenemos claro cuáles son los preceptos de la astrología tradicional. Y si usted no entiende esto, usted es o ignorante o un cara dura, o los dos a la misma vez. No se necesitan. Ahora bien, si se fueran a meter desde el punto de vista tradicional, ¿dónde estarían? Bueno, aquí hay varias hipótesis, porque aquí hay muchas cosas que podemos hacer. Habría gente que dice, pues vamos a meter dos esferas más, y en vez de 7 van a ser 9. Pero eso también daña el sistema, no se puede hacer. Habrían otras personas que dirían, bueno, vamos a decir de que están en la esfera de las estrellas fijas. Por eso causa otro problema, porque se están moviendo. Las estrellas fijas no se mueven. Bueno, se mueven, pero bien lentamente. Estos dos puntos se moverían bien rápido, así que tampoco se puede hacer. Bueno, vamos a meterlos ahí, pero digamos que son puntos matemáticos que giran, ¿verdad? Que giran, que son invisibles como los nodos, pero que están en las estrellas fijas. Pero entonces ahí hay otro problema, o sea, entonces, ¿para qué los vamos a tener ahí? ¿Cuál es su uso? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser su uso? Si ya tenemos tantas herramientas aquí, más las casas, los signos, los nodos, los aspectos, los lotes, o sea, hay un montón de herramientas. ¿Para qué vamos a utilizarlo? Y al fin y al cabo hay que tener en mente que el ser siempre será superior al devenir. Y esto es parte del paradigma de la astrología tradicional y la astrología moderna. La astrología tradicional es esto. Este modelo es perpetuo, no cambia, es inmortal. Es un gran reloj que siempre va a estar ahí. En cambio, dentro de lo que es la perspectiva prosaica contra astrológica moderna, todo está en un proceso de cambio, de evolución o de progreso, pero realmente esos son eufemismos para involución, para decadencia y para pues la muerte lenta que se está deviniendo poco a poco. Como consecuencia, los transaturninos no son necesarios, precisamente porque ya tenemos un modelo perfecto, inmortal. Y yo sé que muchos allá afuera dirán, bueno, Fernando, es que hay que evolucionar, hay que crecer. Lo que sucede es que al evolucionar y al crecer de la manera que muchos están postulando, todo esto se destruiría. Y no solamente se destruiría, sino que se perdería para siempre. Ah, pero eso es bueno porque hay que cambiar, hay que evolucionar. No, 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 no. Esto sería el equivalente a ir que yo sé, al altar de la iglesia de la Basílica de San Pedro en el Vaticano e ir a la tumba de San Pedro y sacar todo lo que está ahí y poner una figura de Darth Vader. Esto sería el equivalente a ir a la Piedra de la Cava en la Meca y sacar la Piedra de la Cava y poner, que yo sé, un muñeco, los muñecos de los Teletubbies, Pinky Winky y esta gente. Son ejemplos estupidísimos, pero son bastante verosímiles en relación a lo que algunas personas quieren o postulan. Es la idea de, hay cosas que son sacrosantas y hay cosas que se respetan, porque son cosas que nos conectan a una tradición milenaria que a la misma vez nos conecta a Dios, que nos conecta a una verdad revelada. Y al uno querer eliminar todas estas cosas, uno está cortándose las patas, como dirían en mi archipiélago. Uno está pretendiendo querer destruir lo viejo por meramente destruirlo. Y al final del día no estamos evolucionando. Al final del día no estamos progresando. Al final del día lo que estamos haciendo es retrocediendo, involucionando. Nos estamos volviendo más bárbaros y más primitivos que las tribus más bárbaras y más primitivas que vivieron en este planeta. Estamos realmente volviendo al fango y arrodillándonos ante tótenes, arrodillándonos ante espíritus desencarnados, espíritus de menores grados. Estamos arrodillando ante el engaño, ante el pecado, ante la aberración, ante la herejía y la apostasía. Y de eso se trata.
al fin del día es una cuestión religiosa, no espiritual, porque eso también es otro código dentro de la prosaica contraastrología moderna y todo este movimiento contra espiritual, contra religioso, aberrante, primitivo que impera hoy en día. ¿Ok? Y es así. Y es así porque uno se da cuenta, porque muchos de estos círculos son paz y amor, están en la nube de Goku, con los maestros ascendidos, paz y amor, todo es bueno, hasta que llega alguien como yo, que le lee las cosas como son, y de repente ahí es que se demuestra la verdadera cara, la cara horripilante y horrorosa, la ira, el enojo, la furia contra aquellos como yo que están diciendo la verdad, porque ellos realmente son mercenarios de la mentira, haciendo estas estupideces de sanaciones falsas. Y no me malinterpreten, el Reiki sí funciona, pero hay muchas personas allá afuera que son unos charlatanes. El Reiki sí funciona, Reiki nivel 3, y tienen que ser personas muy experimentadas en ello. El Reiki es para sanar, no para destruir. Pero hay muchas personas allá afuera que se dedican a vender mentiras. Estos channelings de demonios que hablan, tú sabes, como si fueran emisarios, hablando de ligas intergalácticas y de ligas planetarias, de los arturianos, los pleiadianos, los reptilianos. Todo esto es basofia. Todo esto es falso para encubrir lo que el mundo de la tradición ya nos ha hablado por siglos, si no milenios. Estas son personas que le rinden tributo a demonios, que le rinden tributo a espíritus, que pasan por extraterrestres u otras estupideces como maestros ascendidos. Y entre todas las mentiras que les venden, le venden mentiras que están diseñadas para destruir los preceptos de la tradición, entre ellos preceptos como estos. De la misma manera, hay otras personas que no necesariamente están dentro de esos círculos, que sencillamente son ateos, que sencillamente son subversivos naturalmente y que quieren destruirlo todo por el mero hecho del materialismo histórico ateo, por el mero hecho de su subversión latente como académicos, como intelectuales, obviamente consagrados por el sistema tecnócrata moderno, que quieren destruir el geocentrismo, que quieren destruir todo lo que es la cosmovisión católica tradicional dentro de nuestro entorno tradicional. Todo el conocimiento pagano relacionado a lo que es la astronomía y astrología antigua y así por el estilo. Es muy importante saber los términos, es muy importante saber los nombres, porque hay que darnos cuenta que el tradicionalista está bien parado. El tradicionalista sabe trazar las líneas entre lo que está bien y lo que está mal, porque existe un bien, existe un mal y existe una verdad. Sí, hay muchas cosas malas que pasan por bien, hay muchas cosas buenas que pasan por mal, y sí, muchas veces hay muchas cosas que son construcciones, pero en esencia el bien y el mal existen y la verdad también. Y esto que estamos discutiendo es la verdad, con mayúscula. Y no es aberración decir tal cosa, no es arrogancia, es la verdad. Y estamos ante un sistema que quiere obviar la verdad. Y una pequeña manifestación de ese sistema opresor es toda la propaganda que existe en la contraastrología prosaica moderna que quiere destruir este esquema predilecto, antiguo y milenario. Porque todas las tradiciones estipulan más o menos lo que ya acabo de describir con este modelo geocentrista. Casi todas. Van a haber ciertas variaciones metafísicas, pero en esencia es lo mismo. Somos el centro de todo. Nosotros no vivimos en el sol y no vamos a vivir en el sol jamás y nunca. Y probablemente tampoco vamos a vivir en otro planeta. Es bien difícil, o por lo menos será extremadamente complicado. Así que esto lo tenemos que tener en mente. Ahora bien, antes de terminar, vamos a hablar algunos puntos finales para saciar ciertas dudas, ¿verdad? Puntos clave. Los transaturninos no tienen ningún tipo de regencia. Esto es más que claro. Esta idea de que Urano rige Acuario, Neptuno Piscis, Marte Plutón, eso no tiene ningún sentido. Eso es algo que no tiene ni 150 años de edad. Menos si tomamos el caso de Plutón. Así que no digan tales estupideces. Tampoco son corregentes, eso es otra estupidez. Y de dicho modo, los planetas del septenario tradicional no rigen más signos de los que ya rigen. ¿Ok? Para esto hay que conocer el tema mundi y hay que entender la razón por la cual los planetas rigen los signos que rigen. Así que no digan estupideces como que Urano rige Acuario, Neptuno Piscis y Plutón Escorpio, y que Plutón en Escorpio se siente súper bien, y que Urano en Piscis, Urano en Acuario se siente súper bien, y que Neptuno en Piscis se siente súper bien, porque es un disparate. O sea, los planetas no se ven, los planetas no están en el zodiaco. Punto y se acabó. Sus significantes son irrelevantes. Como consecuencia, los sistemas de dignidad no pueden aplicar a los planetas transaturninos. No pueden. Punto y se acabó.
Los transaturninos no pueden poseer ningún significado que ya sea estipulado por el septenario. Definitivamente, ya lo hemos hablado. ¿Para qué vas a repetir si ya está? Y esto también demuestra el fetiche consumista que tenemos hoy en día. Siempre queremos lo más nuevo, la técnica más nueva. Miren, gente, no hay tal cosa como una técnica nueva. Ya las técnicas están, sencillamente tienes que aprendértelas. Si lo que puede suceder es que alguien redescubra algo nuevo, ¿verdad? Que a veces son redescubrimientos entre comillas. No voy a decir nombres, pero el punto es que a veces son redescubrimientos entre comillas para capitalizar sobre este fetiche consumista, ¿verdad? Pero muchas veces queremos lo más nuevo, queremos lo más, pero la astrología no se trata de lo más nuevo y la tradición no se trata de lo más nuevo. La tradición se trata en alinearse con fuerzas superiores a uno. Y en ese proceso uno se endereza y se sintoniza con un orden superior a cualquier cosa que está hoy en día en este mundo moderno. Siguiente punto. Los significantes modernos psicológicos no son significantes astrológicos, como consecuencia, no son válidos ante la perspectiva tradicionalista. Esto no solamente aplica a los transaturninos, esto aplica a todos los planetas del septenario tradicional. Y sí, hay cosas que podemos sacar de ahí que son muy buenas. La idea de que Saturno es un gran maestro, sí, lo podemos decir, pero en esencia todos los planetas son maestros. La idea del retorno de Saturno yo creo que es algo que la astrología moderna ha explorado muy bien, que es algo que yo doy crédito muchas veces, pero que a veces no es tan bueno, pero sí, el retorno de Saturno es algo que ha explorado muy bien la astrología moderna, que eso le debemos dar mérito, pero más allá de eso hay muy otras pocas cosas rescatables. Cuando usted utiliza la astrología para psicología, pues sí, la astrología tiene algo de psicología, pero más allá de eso, la psicología es algo nuevo y es una contraciencia judeizante que en esencia lo que pretende es lidiar con el hombre que inconscientemente se siente enfermo ante la normalidad del entorno moderno en el cual vive. Y como consecuencia es una especie de contraciencia, porque recordemos que el psicoanálisis que lo fundó Sigmund Freud, él se basó en una obra de un autor jesuita que básicamente desconstruyó el proceso de la confesión católica. Y eso influenció mucho a Freud para sus escritos de psicoanálisis años después. Así que en esencia la psicología es más o menos, o tiene más o menos la contrafunción de lo que eran los sacramentos específicamente de la confesión antigua. Pero más allá de eso se manifiesta en un mundo materialista histórico ateo desconectado de la tradición. Y cuando nosotros utilizamos la astrología para la psicología, pues sí se puede utilizar, pero realmente más allá de eso, lo que nosotros queremos es ir a la fuente y ir a la raíz del problema. Y nosotros no necesitamos la psicología para trabajar con lo que la astrología demuestra. Nosotros lo que necesitamos es la religión para aceptar lo que la astrología nos enseña. Y de eso se trata la astrología tradicional. Por eso las religiones tradicionales, especialmente el catolicismo tradicional, es tan importante para realmente comprender a cabalidad la idea de lo que es la astrología. La astrología es una herramienta. La astrología es como un reloj. La astrología es como una especie de meteorología astronómica. No se puede hacer de la astrología una religión, eso es una aberración. No se puede hacer de la astrología tampoco una contrarreligión secular, materialista, histórica, atea, como hace la prosaica contraastrología moderna. No, meramente la astrología debe ser el portal para reconectar con ese mundo tradicional que hemos perdido. Y final punto aquí, su posible uso, el cual no es recomendado, no puede alterar nada de lo estipulado por la tradición. Sí, hay una realidad. Neptuno y Urano existen. Aunque sea a través de un telescopio, existen. Y es a través del telescopio y la tecnología que existen. Como consecuencia, ¿cuál sería su uso o cuál sería su posición dentro de lo que sería la astrología tradicional? Y esto es algo que yo voy a dejarles aquí, lo voy a dejar a modo de récord. Nosotros no podemos utilizar los transaturninos dentro de la interpretación astrológica tradicional. Eso es más que obvio. Yo más adelante voy a dar ciertos problemas que eso trae. Pero más allá de eso, los transaturninos existen. Y existen dentro del entorno moderno. Como consecuencia, su significado no está dentro de la astrología. Tiene que ir más allá. Y tiene que verse desde un punto de vista metafísico y teológico. Y la idea que yo estoy tratando de postular aquí es que los transaturninos son la modernidad. Si nosotros queremos combatir la modernidad, nosotros tenemos que combatir los transaturninos.
Y yo a veces he estipulado a manera fantasiosa la siguiente hipótesis de que si nosotros queremos restituir la tradición, si nosotros queremos volver a un mundo tradicionalista neto, nosotros tenemos que hacer una campaña teológica para abolir el uso de los transaturninos, para condenarlos definitivamente al olvido dentro de lo que es el imaginario de la gente. Si uno logra olvidar a Urano, Neptuno y Plutón, probablemente gran parte de la crisis del mundo moderno va a disiparse. ¿Por qué? Porque yo veo a los transaturninos como especies de efigies, como especies, digamos, hasta de talismanes metafísicos que tienen una injerencia muy poderosa sobre la Tierra y sobre la modernidad contemporánea. Y esto nos lleva a la idea de interpretación tradicional posible de los transaturninos. Los transaturninos se deben interpretar como efigies de la crisis moderna en la cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque es a partir del descubrimiento de los transaturninos que comienza la crisis del mundo moderno, que a la misma vez comienza con una gran mutación. De hecho, Urano se descubre con ese periodo de gran mutación de fuego a tierra a finales del 18 y principios del 19. Que de hecho, los transaturninos se descubrieron en esa gran mutación de grandes conjunciones en triplicidades de tierra que acaba de cambiar ahora, hace escasamente pues medio año al momento de subir este video, con la primera gran conjunción en la triplicidad de aire, con la gran mutación que se dio ahora en el 2020, con los sucesos de la pandemia del COVID-19. O sea que ahí podemos ver otra herramienta de la astrología tradicional que muchas veces no se entiende a cabalidad, que nos da otra herramienta para ver cuándo es que se están manifestando estos planetas, ¿verdad? Pero en esencia nosotros tenemos que ver estos transaturninos como una manifestación, como una efigie de esa crisis. Y sus significantes de crisis van a estar intrínsecamente ligados a todo lo que ha sucedido en los últimos 200 años. Y por ello nos tenemos que referir específicamente a lo que son las revoluciones industriales y cómo la alzada de la tecnología está creando algo bastante novel, algo bastante genuino y especial y único dentro de lo que es el desarrollo histórico de los últimos 200 años y su injerencia sobre la humanidad, nefasta mayoritariamente. Segundo punto, sus significantes deben estar asociados con la subversión moderna de todo lo que haya ocurrido del siglo XVIII en adelante, sin pisar los significantes del septenario tradicional. Esto es muy importante. Los transaturninos para mí tienen que asociarse a toda esta crisis que hay. La crisis tecnológica, la avanzada hacia el umbral transhumano, la idea de la maquinización del hombre, la idea de la tecnología, la idea de la crisis del mundo moderno, del ateísmo, la crisis del materialismo histórico ateo. Y todo esto no puede pisar los significantes de los transaturninos. Y tenemos que ver a los transaturninos, no puede pisar los significantes del septenario tradicional. Y como podemos ver, los significantes de los transaturninos son maléficos. Y yo diría sumamente maléficos. Pero nuevamente, estos no pueden utilizarse en interpretaciones astrológicas. Estos se utilizan dentro de interpretaciones metafísicas y teológicas y hasta escatológicas. ¿Ok? Porque en esencia, y esta es una interpretación mía, la modernidad es igual a los transaturninos. Como consecuencia, son aberraciones que deben ser condenadas al olvido. Y aquí para mí es donde yace la raíz de los transaturninos. Los transaturninos son aberraciones que deben ser olvidadas desde el punto de vista tradicional. Porque meramente deletrean crisis. Y cada vez nos vamos metiendo más y más dentro de esa crisis. De estar descubriendo cada vez más y más y más planetas insignificantes. De cada vez estar más y más dentro de un devenir revolucionario perenne. Obsesionados con un progreso, obsesionados con una evolución que no sabemos hacia dónde nos lleva. Esa es la esencia, yo creo, de lo que los transaturninos nos quieren comunicar. La idea de imaginarnos cosas que no están ahí. La idea de ver planetas que no están ahí. Y jurar y perjurar por ellos cuando no está ahí. Cuando lo que está ahí es otra cosa que muchas personas no entienden. ¿Okay? Bono, posibilidades tradicionales problemáticas. Yo sé que allá afuera pueden haber personas que insistan en que se pueden utilizar en la interpretación astrológica. Yo digo que no, pero aquí hay posibilidades que son bien problemáticas. Por ejemplo, solo el uso de Urano y Neptuno deben considerarse para posibles candidatos reales y obviar a las docenas de planetas enanos restantes. Yo creo que esto es bastante obvio,
Todos aquellos que quieran meter a Plutón, pues están, yo creo que un poco mal, porque Plutón tiene unas órbitas bastante bien locas. Y de hecho, Plutón es bien difícil de ver con un telescopio en la Tierra. Y si se ve, se va a ver como un puntito. Pero también hay un problema de que si vamos a considerar Urano y Neptuno, ¿dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner en la octava esfera, vamos a crear esferas nuevas, ahí ya jode todo el sistema tradicional. Otra posibilidad problemática, su ubicación debe quedar en la octava esfera de las estrellas fijas. Eso sería lo más sensato, creo yo. Pero quizás hay gente que diga que pues que no, que quizás está más arriba. Quizás las otras esferas que hay que crear son sobre las estrellas fijas. O sea, una situación muy problemática, sencillamente no cabe dentro del modelo tradicional. Su uso debe estar relegado a un cálculo matemático tal y como los nodos, ya que serían planetas invisibles. Esto es más sensato, ¿verdad? Pero el problema es que si son puntos matemáticos invisibles, ¿cuáles son sus significantes? ¿Cuáles son sus significantes? Yo sé que hay muchas personas que han hecho desarrollos en términos de significantes para los transaturninos, pero ¿cuál sería su significante si ya tenemos los significantes en los restantes significantes tradicionales? Su posible uso debe ser uno terciario y no puede partir de interpretaciones modernas, sino de interpretaciones tradicionales interpretando la anomalía moderna. Esto es muy cierto, pero nada más dejando esa puerta abierta crea posibilidades de alterar la perspectiva tradicional. Como yo mencioné, yo creo que la solución para los transaturninos es verlos desde un punto de vista teológico, metafísico y escatológico y obviar su uso astrológico. Imaginémonos que los transaturninos son como Agent Smith en The Matrix, ¿verdad? El agente Smith en la segunda película del Matrix, que se vuelve un virus, que se reproduce y se reproduce y se reproduce y eventualmente atenta contra la destrucción de todo el sistema. Para mí que esa es la esencia de los transaturninos y que no se debe utilizar dentro de interpretaciones astrológicas. Su uso natal, horario y electivo debe estar altamente limitado, si no completamente limitado. Su uso mundano debe ser el más apto para su exploración partiendo del último punto estipulado. Esto es muy cierto. Yo creo que aquí es donde los transaturninos entran. Lo que sucede es que yo no le daría tránsito, yo no le daría dignidad. Yo solamente abogaría por su abolición total. Y eso sin duda alguna tendría un efecto sobre el mundo completo, sobre la astrología mundana. Porque en esencia ese es su efecto, si lo vemos desde un punto de vista teológico, metafísico. Yo sé que hay autores como André Barbó que ha trabajado los transaturninos de una manera bastante interesante, pero más allá de eso es obviarlos, es destruirlos, condenarlos al olvido por siempre. Y finalmente su función debe ser como el de una estrella fija invisible maléfica, tomando en cuenta la idea de que utilicemos ese cálculo matemático invisible. Pero el problema es la dignidad, ¿verdad? La dignidad de los transaturninos es bien confusa. Si se utilizaría, yo creo que sería maléfico en cualquier lado, si partimos de este sitio. Nuevamente utilizada posiblemente bajo una hipótesis problemática dentro de la astrología mundana. Yo lo que parto es que los transaturninos se tienen que ver desde un punto de vista metafísico, teológico y escatológico, que trasciende la astrología. No se puede meter en el centenario, no se puede meter en la carta, afectan desde un punto de vista mundano, pero sus efectos son puramente maléficos y están más allá de dignidades. Hay que ver más allá de los aspectos, hay que ver más allá de las dignidades, porque no se ven, son invisibles. Y yo creo que el mero hecho de adjudicarles una existencia crea problemas. Es la mera idea de abogar por su abolición, tal y como haría cualquier campaña religiosa, ese tipo de cosas. Hay que verlo de esa manera. ¿Okay? Así que nada, recuerden, este es el modelo y esto es todo lo que necesitamos para entender lo que nos rodea. Y si nosotros entendemos este modelo, yo creo que nosotros podemos traspasar ese umbral que representa la astrología tradicional para realmente conectar con esa tradición que hemos perdido, con esa tradición que nos va a alinear, que nos va a enderezar, que nos va a poner en el camino correcto. Y el camino correcto es mantenerse de pie, no importe qué, porque vivimos en un mundo entre ruinas y hay que mantenerse de pie siempre. Pues nada, chicos, esta es mi presentación. Cualquier cosa, aquí está en mi página web, ahí tienen todos mis servicios. Este es mi canal, suscríbanse si no lo han hecho. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología védica y tradicional español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganla abajo. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Espero que les haya gustado.